Queridos hermanos de la Escuela de Diaconado Permanente, ya estamos llegando justamente al final. Ya estarán seguramente hoy por comenzar otro módulo. Les quería dejar justamente esta última presentación respecto de la carta de Judas, esta última carta católica que es muy breve, casi parece que no se la tiene en cuenta por estar casi al final del canon de los libros del Nuevo Testamento, perdón. Y, y sin embargo, nosotros que hemos visto la carta de Santiago, las cartas primera y segunda de Pedro, nos vamos a dar cuenta claramente que esta carta de Judas no escapa justamente a un tema principal, que era después que las primeras comunidades cristianas comienzan a caminar de alguna manera del 60 en adelante, comienzan a extenderse por distintos lugares que tiene el Asia Menor, y también a medida que se van conformando las comunidades, porque los misioneros como Pablo van sembrando, o como Juan, o incluso Pedro, pero sin embargo hay algo particular, es que también a medida que se van desarrollando, comienzan a aparecer no solamente aquellos que los persiguen desde afuera, sino lo más grave, que las cartas católicas todas en su conjunto denuncian, inclusive tratan de reforzar, que es cómo van surgiendo al interior de las comunidades los falsos maestros, los falsos doctores, los falsos profetas. Y eso es lo más delicado. No es los ataques desde afuera o la persecución de afuera, que ya está como tal, sino lo más grave es aquellos que van desvirtuando la fe de lo que se cree, de ese querigma que habían sido prácticamente la riqueza, el oro más importante que tenía cada comunidad, lo que había ido construyendo a partir del primer anuncio que se les había hecho. Y comienzan a aparecer estos falsos doctores y falsos maestros. Esto es común a todas las cartas católicas. Bueno, vamos a comenzar entonces con la carta justamente de Judas. Para comenzar con la carta de Judas tenemos que hablar, bueno, principalmente, quién es el que la escribió, quién es el autor que tenemos de esta carta. Una cosa puntual, como hemos visto en todas las cartas, en la de Santiago, en la de Pedro, es que justamente acá se presenta al autor de esta manera. Él dice: yo soy Judas, siervo de Jesucristo, esto nos va a sonar familiar, ya vamos a ver con quién, hermano de Santiago. Recuerden, Santiago se presentaba como hermano de Jesús, como ese medio hermano. ¿Se acuerdan cuando hablamos la diferencia en la Biblia cuando se habla de hermano sanguíneo y cuando se habla de un pariente como tal, que también es hermano, como un primo o como alguien que pertenece a la dinastía de ese linaje, de esa familia? Pero él justamente, ya Santiago se había presentado como hermano del Señor, y él se reconoce, este Judas, como hermano de Santiago, lo cual ya estamos hablando también de una media hermandad con nuestro Señor Jesús. Bien, dos cosas importantes. Este autor, este Judas, ¿quién era? Algo importante que se van a dar cuenta ustedes es que es un miembro de la iglesia, del sacerdocio propio de Jerusalén. Vamos a ver por su parentesco y su cercanía con Santiago a dónde va a estar muchas veces Judas, por más que aquí en el canon es un libro que tiene un solo capítulo y está al final del canon. Sin embargo, tiene muchísima importancia, lo cual sabemos que es una persona de alta estima y que poseía evidentemente una gran autoridad. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que eran, ¿se acuerdan?, los ancianos, o aquellos que se iban transformando de a poco en patriarcas o aquellos que tenían una labor apostólica o sacerdotal, tenían la autoridad suficiente moral para escribir cartas de consejo. Y Santiago como tal, el Pedro que vimos en la primera y en la segunda, sobre todo en la segunda, recuerden, y este Judas, son principalmente autores de homilías, ¿se acuerdan?, de sentencias, por más que se llamen epístolas o cartas, en realidad son cartas de epístolas, pero con características de homilías, de sentencias doctrinales, de sentencias de consejos. Por lo tanto, ya vamos viendo que este Judas es alguien muy importante. Para continuar, bueno, vamos a ver de dónde procede el nombre de Judas. Y esto es muy importante tener en cuenta, porque el nombre de este Judas que tenemos nosotros es un nombre que en aquel tiempo,
en aquella tierra palestina el nombre Yehudá era un nombre totalmente común. Solamente en la Nueva Alianza, solamente en el Nuevo Testamento, contamos con 8 veces gente que se llama Yehudá. O sea, hay 8 personas que se llaman Yehudá en el Nuevo Testamento. Ahora, interesante, presten atención a la raíz. ¿Por qué insisto tanto en la pronunciación Yehudá? Porque Yehudá es un nombre que procede de un nombre muy importante en el pueblo de Dios. Yehudá es una desinencia, es una descendencia, es una desfiguración del nombre Judá, es decir, Judá, el nombre con el cual se va a conocer a una de las tribus, de las 12 tribus que va a tener el pueblo de Dios. Es más, a la tribu de Judá, va a ser a la que se le va a confiar justamente la reorganización del pueblo después que proviene del exilio. Por lo tanto, llamarse Yehudá, o sea, Judas, es una descendencia de el nombre casi importantísimo, casi sacralizado que tenían muchos, que era el nombre Judá. O sea, llamarse Judas era tener evidentemente en tu familia un conocimiento de la historia del pueblo, pero sobre todo porque tus padres habían optado por ese nombre que hacía referencia al nombre por excelencia que era Judá. Bien, insisto con lo que decíamos en la diapositiva anterior. Es aceptado como este medio hermano de Cristo por el solo hecho de ser, evidentemente, o presentarse él como hermano de Santiago. Esto ya nos habla de ese parentesco. Repito, nos habla de ese parentesco que tiene evidentemente con Jesús. Y vamos a ver en qué se argumenta todo esto que nosotros estuvimos viendo. Bueno, para esto es importante. Esto de ser hermano de Santiago, recuerden cuando les dije en la carta de Santiago qué importante que era que en el concilio de Jerusalén, aquel famoso primer concilio tan conflictivo, pero a su vez tan fundacional en la iglesia primitiva, decíamos que si bien la cabeza de la iglesia, de la comunidad apostólica, era Pedro, que evidentemente el brazo misionero más importante de aquella iglesia era Pablo, cuando tanto Pedro como Pablo, con el resto de los que son partícipes del concilio de Jerusalén, que también nos describe Hechos 15, quien está presidiendo ese concilio no es precisamente Pedro, quien los recibe de alguna manera como anciano, entre comillas, como patriarca, como referente de la comunidad de Jerusalén, es justamente Santiago. Es como el líder del concilio, es como el moderador, ¿no? Que es justamente, como venimos diciendo, considerado ese pariente de Jesús. Por eso acá vamos a tener dos cosas. Yo les voy a presentar que veamos el texto de Hechos 15 para cuando en Hechos 15, en un momento, Pablo, que llega al concilio, habla de quién es este Santiago, porque si sabemos quién es Santiago, vamos a tener contacto con, evidentemente, Judas. Y también vamos a comparar Judas 1 con Gálatas 1:19. Bueno, vamos entonces a pasar, en primer lugar, de los argumentos para ver por qué Judas, evidentemente, es tan importante en su liderazgo y por qué esto de que se sienta hermano de Jesús. Bueno, vamos a citar primero quién era Santiago, del que él se decía hermano, ¿no? Teniendo en cuenta Hechos 15, vamos a comparar después Judas 1 con Gálatas 1:19 y inclusive vamos a ir a la carta de Santiago y vamos a ver qué parecido tiene, cómo Santiago saluda al principio de su carta y cómo saluda Judas en la suya. Empecemos con Hechos de los Apóstoles 15.
Fíjense lo que dice el capítulo 15 en el versículo 13. Ahí está hablando Pablo, dando sus argumentos, tiene una discusión con Pedro, y de repente en el capítulo 13, para que vean la importancia que tenía como referente, como moderador del concilio de Jerusalén, casi como presidiéndolo Santiago, fíjense lo que dice Santiago en el 13. Cuando dejaron de hablar, o sea, tanto Pablo como Pedro y los que habían intervenido, Santiago tomó la palabra, diciendo: hermanos, les ruego que me escuchen. Y a partir de ahí, de ese versículo 13 en adelante, están los argumentos en los cuales Santiago demuestra su autoridad presentándole a los que están presentes todas esas opiniones que fueron dando cada uno, Pedro, Pablo y otros, pero sobre todo tratando de llevarlos a la comunión. Esto es muy importante. Es casi la mejor labor que tiene Santiago, por lo cual uno dice, efectivamente, Santiago era muy importante, era el referente del concilio, por eso Judas tiene tanto interés en presentarse como el hermano de Santiago. Bueno, vamos al segundo argumento, decíamos, vamos a comparar, a tener como referencia Judas 1 con Gálatas 1:19. Fíjense, vamos a ir primero al más antiguo, a Gálatas 1:19. O sea, fíjense lo que dice Pablo cuando llega en Gálatas. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. O sea, fíjense, Pablo en Gálatas, en la carta a Gálatas, cuando llega a aquella comunidad, lo que presenta es que se encuentra solamente con un apóstol, ¿no? ¿Y quién era? Santiago. ¿Y cómo lo describe? ¿Cómo hace su referencia? Que ese Santiago era aquel que se conocía como el hermano del Señor. Y vamos ahora a cómo Judas presenta, o se presenta si quieren, en su propia carta. Judas, servidor de Jesucristo, hermano de Santiago, saluda a los que han sido llamados, a los que han sido amados de Dios y el Padre y protegidos por Jesucristo. Pero él aquí mismo se dice hermano de Santiago. Aquel que Pablo reconocía, ese Santiago, como hermano del Señor. Por carácter transitivo nos damos cuenta por qué Judas se siente tan importante siendo hermano de Santiago, porque también va a ser de esa manera hermano del Señor. Repito, en el concepto de parentesco que se tenía en la Sagrada Escritura. Pero yo también les decía que había otro argumento, ¿no? Que era cómo justamente Judas hace la salutación en su texto, pero a su vez para eso es importante cómo Santiago él mismo se presenta en la carta. Vamos a ver entonces juntos, ustedes tenganlo en su Biblia, yo se los pongo acá en la presentación, a propósito lo transcribí porque es relativamente breve, pero para que veamos cómo Santiago justamente saludaba y de la misma manera o similar va a saludo de Judas. Voy a propósito al que ya leímos, a la carta de Judas. ¿Cómo se presenta Judas? Judas, servidor de Jesucristo, hermano de Santiago, saluda a los que han sido llamados, a los amados de Dios, el Padre, y protegido por Jesucristo. Y fíjense la carta de Santiago. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, fíjense la similitud. Saluda a las 12 tribus de la dispersión. ¿Recuerdan quién eran las 12 tribus de la dispersión? Eran aquellos que estaban convertidos, que estaban en las comunidades, que habían hecho un primer camino de fidelidad justamente a Jesucristo, pero en este momento se sentían justamente en la dispersión, no solamente porque estaban en la diáspora, es decir, fuera de Jerusalén, sino porque se sentían inclusive extranjeros de cómo el resto los trataba. Bueno, a esos que son las 12 tribus de la dispersión, ya Judas, un tiempo después,
les va a dar la categoría de los que fueron llamados, amados de Dios y protegidos por Jesucristo. Pero observen la pantalla, después si quieren corrobórenlo en sus mismas Sagradas Escrituras, pero miren el parentesco que hay, ya no solamente de sangre, sino la similitud que hay en cómo Santiago comienza su carta, que es unos años mucho antes que Judas, y cómo Judas comienza la suya. Y acá algo importante para saber que este Judas era alguien muy importante, de alta estima dentro del pueblo, muy cercano a quienes podían ser justamente de carácter sacerdotal, pero fíjense que él no se dice a sí mismo apóstol, mientras que a Santiago Pablo sí lo reconoce como un apóstol. ¿Qué dice Judas en el versículo 17? Él mismo va a hablar de los apóstoles como distintos de él, o sea, con el respeto justamente que merecen, pero cuando él tiene que predicar, justamente él no dice como yo que soy apóstol, sino va a citar a los apóstoles. A propósito, acá les transcribo el versículo 17 que vamos a leer ahora. Fíjense lo que dice el versículo 17 de la carta de Judas. En cuanto a ustedes, queridos míos, recuerden que es una carta de consejo, está aconsejando. Entonces, aquellos que lo escuchan, a esos que son amados por Dios, aquellos que han sido protegidos por Jesucristo y han sido llamados, Él les dice, en cuanto a ustedes, queridos míos, acuérdense lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No dice de nosotros los apóstoles, Él habla de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Acá tienen cómo Él se distingue. Él se sabe que Él no es uno de esos apóstoles. Él es parte del pueblo de Dios. Es un referente al cual se le ha otorgado la autoridad para que siga adelante con el mandato apostólico. Pero Él distingue muy bien que los apóstoles son evidentemente aquellos que sembraron primero el querigma. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en Judas. Y ahora vamos a dar un pasito más. ¿Dónde se escribió, evidentemente, esta tan breve carta llamada de Judas? Por todos los datos, es evidentemente que, ahora vamos a ver cuando veamos también la fecha, que tiene que ser Palestina, y lo más seguro, justamente, porque si Santiago, que era su medio hermano, había presidido el concilio de Jerusalén, lo más seguro es que dentro de Palestina fuera casi en un 90% Jerusalén. Ahora bien, en ningún momento, en su texto hay alusión a la destrucción de Jerusalén. Recuérdense, Jerusalén, Roma la destruye en el 70 después de Cristo. Y acá tenemos dos teorías. Ahí les coloco una. La primera es que puede haber sido escrita, evidentemente, en Jerusalén, en Palestina concretamente, pero sobre todo en Jerusalén, pero como no se cita, evidentemente, la destrucción de Jerusalén del 70, es que haya sido escrita en ese año, en el 70, pero poco antes de la tragedia. Pero también por eso hace tanta alusión a la conversión y a ser fieles en la fe, porque evidentemente Judas veía que esto llegaba al final. Esa es una teoría. Hay una segunda teoría que dice que en realidad puede haber sido escrita este texto entre el 70 y el 80, o sea, entre el año en que se hizo la destrucción de Jerusalén y el 80, y aunque no se haga alusión a la destrucción de Jerusalén, sí, evidentemente, se hace alusión a que está escrita cuando ya había desaparecido esa primera generación de apóstoles, la que recién leímos en el texto del versículo 17. Entonces, evidentemente, cuando tiene que hablar Judas de todos los hechos y de cómo tratar de fortalecer la fe de aquellos que son perseguidos, si bien la segunda teoría, esta otra teoría dice, no habla de la destrucción de Jerusalén, sí recuerden que después de la destrucción de Jerusalén comienzan todas las persecuciones. Y evidentemente, en el lenguaje de Judas está presente que para ese entonces, digamos, no se contaba con los apóstoles ya, porque por ejemplo de Juan
casi no se tenían datos, pero el resto de los apóstoles ya evidentemente había muerto. Por eso es que otra teoría puede ser que sea entre el 70 y el 80, cuando ya no queda nadie de la primera generación de apóstoles, tal vez solamente quede Juan, pero como Juan nadie sabía dónde estaba, entonces todas sus teorías es que puede ser también esta la segunda teoría donde se escribió y en qué momento. Vamos a ver ahora a quién se dirige la carta de Judas. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, acá es importante este detalle. Ciertamente que quienes van a tener o ser aludidos en esta carta tienen que ver con una ascendencia del pueblo judío. En realidad no hay nada puntual dicho en cuanto a comunidad, ¿no? No hay una audiencia exacta, pero sí uno puede desprender de todo el carácter del género literario que tiene esta carta, podemos llegar a ver quiénes son esos destinatarios o reconstruirlos. Por lo pronto, sí o sí, sabemos que son cristianos convertidos del judaísmo directamente y sobre todo porque Judas se encarga puntualmente de hacer alusión, de ilustrar, de graficar cosas que solamente alguien que proviene del judaísmo las puede entender en primera línea. Y acá se las voy a ir colocando una por una y a su vez les voy a hacer alusión después a qué parte en el texto de Judas aparece cada una. Pero son pinceladas que solamente una judía, un judío convertido al cristianismo, o si quieren, un cristiano cuya raíz ha sido natural y nativa en el judaísmo, puede entender estas alusiones. Acá les voy colocando algunas. Por ejemplo, el Éxodo. Sí o sí es el corazón del mensaje del pueblo judaico, de su Pesaj, de su Pascua. La rebelión de Satanás, que pertenece a aquellos relatos mosaicos que tiene el pueblo judío respecto a el famoso ángel caído. Solamente eso lo puede conocer quien tiene una raíz judaica, quien tiene modismos semíticos. Sodoma y Gomorra la conoce quienes realmente han tenido contacto con las escrituras en la parte del Pentateuco. La muerte de Moisés, que aparece solamente en toda aquella lecturas apócrifas que hay del judaísmo. Es decir, aquellos libros que aunque no estén en la Biblia, son parte de la tradición judaica. Por lo tanto, si Judas las nombra acá, es porque Judas las nombra porque quienes son los destinatarios de esta carta conocen esas tradiciones. Caín, en un momento habla justamente de estos, de aquellos que siguen el camino de Caín. Estas frases de casi de moralina, de consejo, solamente las puede entender quien, aunque hoy sea cristiano o cristiana, es evidentemente de una raíz original semítica, judaica. Habla de Balaam, habla de Coré, aquel famoso rebelde en tiempo de Josué. Y por último, habla de Enoc, que es un libro justamente apócrifo del judaísmo, ¿no? O sea, solamente lo puede conocer a estas 8 citas que les puse delante y que a su vez les pongo en qué versículo las van a encontrar, aquel que proviene de un vientre judaico y que ha sido criado en ese tipo de educación religiosa y ahora está convertido al cristianismo. Por eso, aunque exactamente no sepamos, no nos diga quiénes son los destinatarios, le podemos, como decimos vulgarmente, sacar la ficha, podemos entender a quiénes se dirigía Judas con su carta. Y acá me voy, casi para terminar esta breve carta, a la idea principal. Me voy a cuál puede ser el sentido que tiene esta carta. El primer y único sentido, el más importante.
es advertir a esos destinatarios que recién hablamos, aquellos que ya están viviendo su cristianismo auténticamente, que tienen esa raíz judaica, pero advertirlos contra los falsos maestros y aquello que predican haciéndose pasar o ser cristianos como los destinatarios. Hablamos, ¿se acuerdan? De los falsos profetas. Llegamos a hablar de los falsos doctores. Acá habla justamente de los falsos rabí, los falsos maestros. O sea, recuerdan cómo Pedro nos hacía hincapié, ¿no?, en aquello de que en la propia comunidad estaban surgiendo aquellos que confundían. A lo mismo hace alusión, sin lugar a dudas, Judas. ¿Y para qué vamos a redondear esto de una manera abstracta si podemos ir al texto? Vayamos al texto del versículo 4. Yo a propósito les puse en la diapositiva excelente descripción. Fíjense, no les escatima nada lo que dice Judas sobre quiénes son esta mala gente doctrinal, estos falsos maestros, estos confundidores del pueblo de Dios. Bueno, aquí el versículo 4 de Judas. Porque se han infiltrado entre ustedes ciertos hombres cuya condenación estaba preanunciada desde hace mucho tiempo. Son impíos que hacen de la gracia de Dios un pretexto para su libertinaje y reniegan de nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Fíjense cuando uno lee los proverbios, cuando uno tiene la oportunidad de ir a los libros sapienciales, se acuerda que vimos hace 2 años, ¿no?, los libros sapienciales, cuando dedican a una persona, a un hombre o mujer, la categoría de impío, imagínense si la palabra pío viene de piedad, el impío es el que no tiene piedad, el que no tiene vergüenza, evidentemente, de aquello tan sagrado como es la conexión inclusive con Dios. Recuerden los salmos que tantas veces rezamos en nuestros laudes o vísperas, en el oficio de lectura. Habla de los impíos como esa categoría casi, ¿se acuerdan?, de contraposición. El bueno y el impío, el santo y el impío, el justo y el impío. Y acá Judas le dedica a esos impíos que hacen, escuchen esto, ¿no?, que hacen de la gracia de Dios, o sea, del regalo más importante que es la revelación, una excusa para su mal vivir. Y a su vez se dan el lujo de renegar del único dueño de qué, quiere decir acá, del único dueño de la verdad, del único dueño de la revelación, que quién es, nuestro Señor Jesucristo. Creo que después que ustedes y yo hemos recorrido la carta de Santiago, la primera y segunda de Pedro, y llegamos a la de Judas, vemos cómo ha sido la lucha por tener que conservar la fe, por querer preservar la virginidad de la revelación para que sea santa para los demás frente a estos ataques que se recibían sobre todo al interno de las comunidades. Ahí uno comienza a valorar todo lo que hicieron estos primeros apóstoles, estos primeros sucesores, estos primeros padres, estos primeros enamorados del querigma para mantener la fe. Muchas veces nosotros en nuestras comunidades, con nuestra familia, ustedes mismos seguramente en el grupo de la comunidad de diaconado permanente, de formación, charlan miserias propias
de las comunidades a las que uno pertenece, de la iglesia a la que uno está, y qué doloroso es cuando uno ve que realmente de su propia comunidad, de la propia semilla de su movimiento, de su grupo, es cuando aparecen estas señales de impiedad. Por eso subrayo lo importante que es, por más breve que sea esta carta, en su mensaje principal. Y vamos llegando a describir un versículo fundamental para mostrar el límite, para mostrar a dónde se había llegado, en el caso de estos falsos maestros, a tocar, a manosear, a ir en contra de lo que la comunidad cristiana vivía. Lo que hace Judas es advertir que tengan cuidado de los falsos predicadores, que, entre otras cosas, y yo se los puse a propósito recuadrado, tenían que hacer algo puntual para preservarse, esos amados, esos elegidos, esos protegidos de Dios que habla al principio justamente Judas. ¿Qué tenían que hacer con esos falsos maestros, esos falsos predicadores? Esto va a estar completamente en el versículo 12, que les pido por favor que lo lean atentamente. Negarles la oportunidad de que compartan esas falsas enseñanzas, esas desviaciones, fíjense dónde, en la celebración de la Asamblea Eucarística. Cuando ustedes lean el versículo 12, ahí van a entender lo terrible que era la lucha por mantener y preservar la fe con estos embaucadores que trataban justamente de convertirse ellos en los predicadores. ¿Y dónde aprovechaban hacerlo? A predicar en aquel lugar, en aquel momento de la comunidad que era la celebración de partir y repartir el pan, en la celebración justamente de la última cena que se hacía como memorial. No pierdan el tiempo sin leer este versículo, el 12. Ahí van a entender hasta dónde llegaba la falta de límites de estos falsos maestros que atacaban ese lugar tan sagrado como la Asamblea Eucarística. Y acá aparece una comparación a propósito, la hago, para que sea parte de una especie de trabajo práctico que les voy a pedir. Les pongo a propósito para que ustedes puedan comparar por qué así como Santiago en el parentesco hace que Judas se sienta familiarizado con la forma de tratarse como pariente o cercano a Jesús, pero desde la Escritura, yo a propósito les hice esta comparación, este estudio, no ahora, hace rato que lo hice, pero fíjense este paralelismo que hay entre la segunda carta de San Pedro que vimos hace una semana y media y la carta de Judas. Fíjense, tómense el tiempo de leer, de comparar. Está a propósito hecha por cada parte de San Pedro en su segunda carta, desde el saludo hasta las advertencias, y en qué lugar tienen eco casi, la idea es la misma, con otras palabras, en Judas. Acá tienen una parte, ahora sigo la próxima diapositiva. ¿Por qué? Porque acá les voy a pedir una tarea importante. Pero les voy a pedir una tarea importante porque me va a interesar que ustedes puedan, después de estos 3 años y medio que hemos recorrido, con esto que parecería un tema menor a las cartas de Pablo, lo que vimos de Juan,
pero que puedan zambullirse en hacer un trabajo que parece humilde, que parece sencillo, pero que es un trabajo de hermenéutica. ¿Y en qué consiste este trabajo? Esa comparación que va del capítulo 1, ¿no?, al capítulo 3 de la segunda carta de San Pedro, y desde el capítulo 2 del versículo 2 al versículo 25 de la carta de Judas, que están hechas ya en paralelo, ya está hecho el trabajo como tal, la comparación. Eso lo hice yo. Pero donde quiero que ustedes hagan el trabajo y que me interesa, es que ustedes, ese texto que tienen delante, los dos textos, están transcriptos desde una versión de una Biblia que es la antigua Biblia española. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de las versiones, ¿no? Que dijimos, son cada una de las distintas traducciones que haya, aunque sean el mismo idioma, de la Sagrada Escritura. Entonces, hay versiones que son de distintos idiomas, ¿no? Hay versiones que son de tipo históricas, ¿no? La Vulgata, ¿no? Pero después dentro de la propia lengua vernácula, de la propia lengua que tenemos nosotros, en este caso el español, tenemos versiones. ¿Se acuerda que decían, bueno, tenemos el libro del pueblo de Dios, la de Jerusalén, la latinoamericana, la del peregrino, la Biblia de los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera? Concretamente, estos textos que yo utilicé acá, están sacados de la antigua Biblia española. ¿Cuál es el trabajo que les pido? Que es un trabajo lindo, va a parecer casi fácil, pero lo más interesante no es cuando lo vayan haciendo, que es simplemente transcribir, es donde dice tal texto de la Biblia española, yo coloco ese mismo texto en la versión que yo tengo. Solo que cuando esté terminado y ustedes lo puedan leer al trabajo, en aquella versión de la Biblia que ustedes eligieron porque es la versión que ustedes eligen para rezar, es la versión que ustedes eligen para tener, para poder estudiar, para poder compartir en su catequesis, en el grupo, en la comunidad en la cual están, con la que meditan, con la que buscan un texto bíblico, es porque esa versión es la que más les pertenece a ustedes, porque es la que están familiarizados. Ah, no, yo estoy acostumbrado a trabajar la latinoamericana. Bueno, lo haces con la latinoamericana. Yo me acostumbré un montón a trabajar con la de Jerusalén. Lo haces con la de Jerusalén. Yo desde que vos dijiste lo del libro del pueblo de Dios, la Biblia Levorati, hago todo con esa Biblia. Bueno, perfecto. Elijan una sola. Aunque tengan más de una, elijan una sola. Va a ser el primer trabajo que les voy a pedir estrictamente de hermenéutica, que por más que parezca casero, es un trabajo excelente. Acá se los pongo en grande para que les quede, ¿no? Entonces ustedes tienen que simplemente buscar cada texto que dice ahí, que está hecho con el lenguaje de la Biblia, de la antigua Biblia española, ustedes lo van a traducir, lo van a transcribir en la versión de la Biblia que ustedes tienen. Y les va a quedar ese instrumento de hermenéutica que, repito, por más que parezca simple, es increíble, porque está totalmente redactado ahora con el lenguaje que ustedes están familiarizados, con el lenguaje que ustedes, que se están formando para una tarea pastoral, un servidor en el diaconado necesitan. Que a ustedes les sea familiar el texto que ustedes utilizan. Entonces, este trabajo no es logroso lo que hizo Sergio, que comparó una carta con la otra. No importa, eso es parte de mi formación. Pero el trabajo que ustedes van a hacer, trayendo su versión de la Sagrada Escritura a esos textos y teniendo terminada la comparación, va a llevar que ese segundo cuadro, que es el que va a tener la firma de ustedes, es un trabajo estrictamente de hermenéutica. Habrán saboreado mucho más la palabra que todo lo que yo les pude decir en estos casi mes y medio que estuvimos compartiendo de esta manera. Cuando lo tengan terminado, al cuadro con su versión, entonces ahí sí van a tener tiempo hasta el 31 de mayo de este año. Ustedes ya van a estar cursando otro módulo, así que tranquilos. Y me van a hacer entonces un mail, ¿no? Y me lo van a anexar, me van a colocar evidentemente este
van a colocar este texto que ustedes van a terminar haciendo, ¿no? Y les pongo al final, fíjense, de esta diapositiva, algunos detalles para que a mí me sea más fácil, ya cuando ustedes me lo manden el 31 de mayo, o unos días antes, como quieran, cuando me manden este trabajo final. Les puse, guarden el archivo con el mismo título, el que está, ya ustedes ya tienen un título, esto que yo les voy a mandar como adjunto, agregándole, en lugar de la palabra anexo, ustedes le van a agregar la palabra hermenéutica. Por lo tanto, les va a quedar hermenéutica de la Escuela de Diaconado Permanente Católicas, comparar segundo Pedro y Judas. Y me lo envían a mi correo. Por favor, les pido que hagan este trabajo, se van a sentir reconfortados de todo lo que realmente incorporaron en este tiempo, y aunque les parezca algo simple, que es transcribir de una Biblia a otra, el resultado, cuando lean el texto que yo les mandé y el texto que ustedes tienen delante, que ustedes lo hicieron desde su versión, es increíble. Es un resultado pastoral. Y para terminar este tiempo que hemos compartido juntos, primero agradecerle a nuestro querido Padre Obispo, que siempre me da la oportunidad de poder ser parte de esta comunidad de formación, mucho más a quien realmente me hace de nexo, a quien es nuestro animador, que es el Padre Jorge, con su generosidad que siempre me convoca para esto, y que al cual realmente le quiero hacer llegar mis gracias, porque me permite seguir también formándome a mí, me permite compartir todo esto que uno recibió gratuitamente y que gratuitamente uno lo puede compartir. A Susana, que nos hace el aguante desde no solamente los papeles, sino la que la tengo como resguardo documental en caso que nos pase algo a todos ahí en el obispado. Y a ustedes, a cada uno de ustedes, por este lindo camino que hemos hecho estos años. Ojalá que se nos dé para fin de año, si tienen algún momento libre, poder hacer alguna mañana completa o alguna tarde completa. Vemos, eso dependerá de la organización y cómo esté la vida, poder hacer un taller. ¿Se acuerdan que decíamos de ese libro que nos quedó colgado, que es el Apocalipsis? Un libro tan esperanzador y tan importante en la formación de la Sagrada Escritura. Y para terminar, quiero compartirles cómo justamente San Judas termina su epístola, su carta, para que sea el mensaje final. Y es mi deseo, es mi bendición que sea compartida de esta manera, tal cual como San Judas lo hacía, con los amados, con los acompañados y con aquellos que son protegidos por Jesús, como presenta su carta. Aquel que puede preservarlos de toda caída y hacerlos comparecer sin mancha y con alegría en la presencia de su gloria, al único Dios que es nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, el honor, la fuerza y el poder, desde antes de todos los tiempos, ahora y por siempre. Amén. De corazón, Shalom.